¿Cuál? ¿Y a ti? ¿También te placería empezarte el latino? Entonces, vate al Atadillo y regístrate en nuestros cursos de latino, así como en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vermos. Cuando yo volteé a mi casa, yo empecé a escribir listas de verbos que para no olvidarlos. Y escribía listas y listas de verbos y expresiones, oraciones de cuna, cantes de cuna. Y bueno, todo esto estoy buscando tratando de escribirlo para que no pierda. Porque, bueno, la mamá de mi nona no era judía, era criptojudía. O sea, yo no puedo decir que soy judío por la tradición. O sea, ama, pienso yo que mi generación, los mancebos de mi edad, que tienen esto de estar en la comunidad con la nona, con el papú, que no sé cuál. Después que yo descubrí que la lengua está a punto de desaparecer, yo en extinción, yo me quedé, ¡ah, Dios santo! De verdad, con tantos mancebos en este mundo, no, en el mundo no pude creerlo. Ama, yo pienso que es, como yo dije en el encuentro de Moabit que hicimos en la cabo vez que yo estuve con Rachelica, no hay esto. Para mí, ser sefaradí es ser como el viento. Y el ladino es el aire, porque, o sea, no hay como existir viento sin aire. Está, ¿sabe? Bar a bar, está todo en junto, engajé. Bueno, es un Sí. pecado que mi generación ya no está mucho ligada al ladino. Bueno, cale tener uno en cada generación y encina ya lo vamos a preservar, ¿no? Solo uno, un alma y ya con esto lo vamos a preservar. Encina Amén. que tú estás ya haciendo tu laboro, ¿no? En este censo de tu familia, de tu generación. Así que encina que con la acabó por esto Amén. ahorita, ¿no? Merci mucho. Y bueno, ahora que dijiste esto del Amigos del Moabet, bueno, yo Sí. te voy a demandar porque achaques de este grupo de encuentros en la internet llamado Charlachón que apareció nuestro caro amigo Gabor Sabo y después se fraguó lo que nuestra querida Rachel Amado, que le mandamos un saludico desde aquí, lo que ella llamó Amigos del Moabet. También están Eti Ojalvo, Enrique Levi, nuestro caro amigo y elevo de Latino 21, Aaron Zafiro, el Sí, mismo también saludes, sí. Pasham, y tú Saludos, propio, hermano. ¿correcto? Sí, exacto. Sí. Entonces, este grupo, ¿cuáles son estos encuentros? ¿Qué haces y demás? Bueno, yo cuando estaba buscando sobre la lengua, metí en Twitter ladino, solo esto, ladino. Vi una hashtag ahí y topé Gabor. Le demandé que me metiera en el grupo. Le dije, te rogo que me metas en el grupo porque me interesó bastante. Y así no fue. Cuando yo caí en el mundo de la comunidad hablando ladino, caí como un gato en cuatro pies, porque literalmente fue muy gracioso. Ama, en el grupo yo topé muchas gentes. Benny Aguado, vuestro caro amigo Benny Aguado, Eti, Vicky y Miriam Sherman también. Ama, ah, no sé, yo estaba buscando una cosa de latino, un grupo donde podría topar más cosas sobre la lengua, la cultura y todo. Y cuando me di cuenta, estaba en tres grupos, cuatro grupos. Y ahora estoy con tanta gente que son muy buenos amigos y todos los profesores míos que me empiezan todo sobre la lengua y la cultura y hacer Ben Adam, que es lo más importante. Sí, que vendrá, esto que dijiste, no, seguro. Ana, Y es, respondiendo tu demanda, Mijor, ¿cuál lo hacemos en el Charlachón? Es un grupo donde
echamos la chon. No hay un día que nos levantamos y decimos, hoy vamos a hablar de, no sé, política. No, no, esto no afecta. Es un grupo donde, que a ver, ¿cómo estás? Y todo, de buscar saber y mantener la lengua. Esto es el voto del grupo, mantener la lengua. Todo se hace en la lengua. Todo, canticas, poemas, poesías, frases, todo, 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 todo. Y creo yo, cuando yo siento que me viene muy a fuerte, que es un pecado que yo me demando a Dios Santo, ¿de qué no nací antes para mantener la lengua viva más algunos años más? Porque cuando siento eso de un nativo hablando, la lengua ya se va a desaparecer, ya en 30 años ya va a morir, me tuye el corazón, porque no quiero dejarla morir. Ahora que arribé en estos grupos, en la comunidad latinohablante, yo no quiero, ni pienso. Ama, es malorosamente mi generación la que tiene más pena, que es la generación del cabo que va a poder tener el cabot y la honor de sentir y de conocer latinohablantes nativos. Esta es la realidad. Y esto es muy dolioso, muy dolioso. Sí, ama Ítalo, no te olvides que ya se decía, ¿no? Esto de que la octava generación de latinohablantes con Eliezer Papo, ¿no? Y da Sí, ainda ahora, ¿no? En 2023 que decimos, da ainda tenemos gente que estaba hablando y después de la maldita corona, sí, con la internet y estos encuentros, ¿no? Y de todos estos esfuerzos que está haciendo la comunidad de averiguar adelantar la lengua. Bueno, es seguro hay menos latinohablantes, vamos a decir nativos, ¿no? Ancina, como nativos, decimos, ama más gente con el interés de empezarse la lengua y de culanear la lengua y de hacer nuevos esfuerzos, ¿no? Por preservar la lengua, que es sí. lo importante. Bueno, tú seguro eres un ejemplo.